Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué privilegio el podernos volver a reunir por este medio. Que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo día y gracias por el privilegio de podernos comunicar por este medio y de poderles compartir una enseñanza en la palabra de Dios. Antes de iniciar, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos para escudriñar tu palabra y ser instruidos por tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envías tu bendición y vida eterna. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú envíes bendición y vida eterna a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo, Señor, que se oponga al conocimiento tuyo en la forma de mentira, razonamiento o argumento falso, Señor, y abra los ojos de nuestro entendimiento, nos guíe a toda verdad, abra nuestros oídos y prepare nuestro corazón para que como una tierra fértil tu palabra sea sembrada en él, Señor, y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga, gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes, que nos sintonicen y esta noche vamos a continuar con el conocimiento o entendimiento de los nombres de Jesús que le dan a Jesús en los evangelios, en los 3 capítulos anteriores o en las 3 transmisiones anteriores, que usted las puede ver ya sea en esta página o en nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Hemos estado desarrollando este tema y hoy vamos a seguir con el mismo. El día de ayer, el último de los nombres que vimos o denominaciones que vimos que le dan a Jesús en el Nuevo Testamento era la de piedra. Ahora vamos a ver otros nombres o denominaciones, y una de ellas es que le llaman profeta en Lucas 1:31, en Lucas 1:46, en Marcos capítulo 6 versículo 15, y le llaman profeta de Dios. Y esto nos recuerda lo que la palabra nos dice en el segundo libro de Crónicas capítulo 20 versículo 20: creed a Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y esta prosperidad significa bendición integral. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que si le creemos a Jesús vamos a tener vida plena. Si creemos en Jesús y en su palabra, y toda la palabra es Jesús y toda la palabra es inspirada por Dios, entonces no solo estaremos seguros, sino tendremos una vida prosperada, una vida de bienestar integral, espíritu, alma y cuerpo, una vida plena. Y eso es exactamente también lo que nos dice Juan 10:10. Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que vale la pena creerle a Jesús, creer en Jesús y creer en la palabra, porque todo lo que la palabra dice está relacionado con la vida del ser humano, con la vida presente. La palabra no pasa de moda. La palabra no es nada más referente a ciertas personas, una cultura, un tiempo, sino que la palabra de Dios permanece para siempre. Eso significa en todo tiempo, en todo lugar, en toda cultura y en toda persona sigue siendo vigente la palabra de Dios, y es tan vigente que le habla a los diferentes tipos de personas. La palabra le habla a los no creyentes, la palabra le habla al pueblo de Dios que es Israel, y la palabra también nos habla a cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios y la iglesia del Señor Jesucristo. Así que ahí se cumple que todo lo que dijo relacionado con la vida del ser humano y el futuro se cumplirá sin ningún lugar a dudas. En el Antiguo Testamento fue infinidad de profecías que profetizaron de la venida de Cristo y de lo que iba a pasar con Cristo al detalle.
y todas ellas se cumplieron exactamente en la vida del Señor Jesucristo. Eso nos da la idea de la veracidad de la palabra y del cumplimiento de la palabra, sea la dicha al no creyente, como la dicha al pueblo de Israel y como la dicha a la iglesia o los creyentes o los hijos de Dios. Toda ella se cumplirá. Así que hacemos bien en creer en el Señor Jesucristo y hacemos muy bien en escudriñar la palabra de Dios para saber exactamente quién es Dios, cuáles son las riquezas de su herencia para con nosotros los santos, cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, tal como nos lo enseña Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, y todo ello para que tengamos vida abundante, para que tengamos vida plena y para que seamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto se refiere específicamente a los hijos e hijas de Dios, es decir, aquellos que creen en su nombre, es decir, en su persona, en quien Él es, aquellos que han hecho a Jesús su Señor y Salvador. Como dije anteriormente, la palabra va dirigida unas al no creyente, otras al pueblo de Israel y otras a la iglesia. Y todas ellas se cumplirán, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará, y la veracidad de la palabra es demostrada, no solo en el cumplimiento de las profecías, y la historia registra ese cumplimiento, sino también en la experiencia vivida por cada uno de nosotros los creyentes, que puede dar testimonio de la fidelidad de la palabra de Dios que se cumple exactamente en la vida de cada uno de nosotros tal como está escrita. Así que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es un tiempo para que lo haga, y es muy sencillo. Es reconocer que somos pecadores delante del Señor, pedirle perdón por nuestros pecados que Él pagó en la cruz del Calvario y reconocer su señorío en nuestras vidas. Otro nombre que encontramos de Jesús en los evangelios es la puerta o la puerta de las ovejas. ¿A qué se refiere este nombre? En primer lugar, se refiere a que no hay otro nombre dado en el cielo en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo, de tal manera que Él es la puerta a la vida eterna. En segundo lugar, Él es la puerta porque nadie llega al Padre sino a través de Él. Y en tercer lugar, Él es la puerta de las ovejas, y esto tiene un significado muy especial, que lo conocen muy bien todos aquellos que han trabajado en el cuidado de las ovejas. Cuando si nosotros vamos a Juan capítulo número 10, versículo número 10, y voy a hacer mucho énfasis en esto porque es un pasaje, el significado de este pasaje es un significado hermosísimo. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y a este pasaje es al que a este último versículo es al que me quiero referir. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
Mire lo que significa este pasaje. En el Antiguo Testamento, las ovejas estaban en uno de dos lugares. Cuando era el verano, las ovejas estaban en el campo. Cuando era el invierno, las ovejas estaban en el redil. Y cuando regresaban al redil las ovejas, usted sabe que en un rebaño de ovejas el pastor siempre va adelante y las ovejas le siguen. Entonces el primero que llegaba a la puerta del redil era el pastor. Y entonces él se paraba en esa puerta, pero esa puerta tenía una característica y era que solo podía pasar una oveja a la vez. ¿Y esto por qué? El pastor llegaba primero a la puerta y iba pasando oveja por oveja. ¿Y qué sucedía en ese momento? El pastor, antes de que la oveja entrara, la revisaba y le quitaba absolutamente todo aquello que le pudiera causar daño a la oveja, que hubiera podido traer envuelto en la lana por su estancia en el campo. Entonces él la escudriñaba, la revisaba a cada una para quitarle espinas, ramas, hojas secas, tierra, polvo, lo que trajera la oveja metido en la lana. La limpiaba perfectamente para que pudiera entrar al redil totalmente limpia. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. El Señor nos limpia. El Señor quita todas esas espinas y esas cosas dolorosas que nos pueden hacer daño en nuestra vida como creyentes. Él es nuestro pastor que nos sana, nos liberta, nos restaura de todas las cosas que podemos traer del mundo que pueden afectar nuestra vida como creyentes. Y a eso se refiere Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. La unción del Señor está sobre él para sanar a los quebrantados, primero que nada para dar buenas nuevas a los pobres. Esos pobres son los pobres de espíritu, las buenas nuevas son la salvación, para que entren por la puerta al redil. Y una vez que entran por la puerta al redil, entonces la palabra de Dios dice que la unción está sobre él para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para liberar a los que están cautivos, para sacar a los presos de la cárcel y para predicarles el año agradable del Señor, el año de la gracia, el año de la buena voluntad de Dios. ¿Y a qué se refiere cada una de estas cosas? El sanar a los quebrantados de corazón es sanar nuestra alma, y el Señor está constantemente revisándonos por medio de su Espíritu Santo, escudriñándonos para ver cuáles son las cosas que hay en nuestra alma que necesitan ser restauradas, sanadas, liberadas, para que podamos tener vida abundante. Además, el Señor también sana todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, como lo dice Isaías 53, para que también podamos tener vida plena, vida abundante. Y finalmente, el Señor nos liberta de todas las mentiras, de todos los argumentos y los razonamientos falsos que se opongan al conocimiento de Él y por ende al conocimiento de la vida eterna, para que podamos vivir esa vida eterna con plenitud. La vida eterna la comenzamos a vivir desde el día que somos salvos. Es establecida en nosotros la vida Zoe, la vida de Dios, que significa el carácter y que significa también las características de Dios en nosotros que necesitan manifestarse, y para manifestarse necesitamos ser sanados, restaurados y liberados tanto en nuestro espíritu como en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y toda la palabra de Dios va dirigida específicamente a eso. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio puro y santo al Señor, que es nuestro culto racional. Eso habla del cuerpo, de poner el cuerpo en servidumbre, de poner el cuerpo en mansedumbre, es decir, reprimir o no dejarnos dominar por las pasiones del cuerpo. En el segundo lugar dice en Romanos 12:2, dice que renovemos nuestro entendimiento.
que no vivamos como vive el mundo, que no pensemos como piensa el mundo, sino que pensemos de acuerdo a la palabra de Dios para que podamos disfrutar de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso habla de la renovación de nuestra alma. Y en tercer lugar, dice que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y eso significa que no haya orgullo en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y eso entonces nos permite vivir en ese pacto de gracia, en ese pacto de la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, en obediencia y en bendición, para que tengamos vida y vida en abundancia, vida plena. Así que Él es la puerta. A través de Él y por la obra de Él en nosotros somos sanados, restaurados y liberados. Recordémonos que la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. También Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Por lo tanto, la palabra nos limpia y esa limpieza produce sanidad, restauración, liberación. Y también el Señor Jesucristo se refirió al Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo sería como ríos de agua viva que correrían de nuestro interior. Y eso significa que primeramente, el Espíritu Santo nos limpia a nosotros. Esos ríos de agua viva corren en nuestro interior para limpiarnos, sanarnos, restaurarnos, y posteriormente salen al exterior en la forma de ministración de los dones y en la forma de manifestación del fruto del Espíritu para bendecir la vida de otros. Así que Él es la puerta por la cual nosotros necesitamos entrar. No es una denominación, no es un líder, no es por una denominación, no es por un líder, no es por cosas que hagamos, es por el reconocimiento de que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es la puerta, no hay otra puerta, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y no solo es la puerta de la salvación, sino la puerta al Padre y la puerta a la vida eterna. Gloria a Jesús por esa tremenda bendición. Gloria a Jesús por todo lo que Él es en nuestras vidas. Alabado sea su nombre, porque Él es la puerta que nos lleva a la vida eterna, la puerta que nos lleva a la vida plena, la puerta que nos lleva a una vida y vida en abundancia. Otro nombre que le dan, y este se lo da Jesús a sí mismo en Juan capítulo 11, versículo 25, es cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y eso qué significa? Eso significa varias cosas. Primero, que Él va a tomar todas las áreas de nuestra vida que están muertas por el pecado, sea en el espíritu, en el alma o en el cuerpo, y les va a dar vida, las va a resucitar. En primer lugar, las va a resucitar. Por eso la palabra nos enseña en Juan capítulo 3, versículo 3, que necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero además dice en Juan 3:5 que necesitamos nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Lo primero, en Juan 3:3 se refiere a la salvación, Juan 3:5 se refiere al discipulado, a crecer en el conocimiento de la palabra, a crecer en el Señor para poder disfrutar de la plenitud del reino de Dios. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Y ese reino de Dios y su justicia es el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra, poniéndola en práctica para que todas las añadiduras nos vengan. Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros para vivir en las bendiciones de esa vida y vida en abundancia. Él entonces no solo nos resucita, sino que desarrolla cada área de nuestra vida que ha sido resucitada. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Entonces, Él nos imparte esa resurrección, nos da esa nueva vida. Y a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, esa vida se va desarrollando, se va manifestando. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces Jesús es no solo la resurrección de darnos salvación, sino también es la vida de darnos el conocimiento de la palabra a través de ser sus discípulos para ser verdaderamente libres en todo y entonces tener esa vida abundante y esa vida plena que Él prometió. Pero es importante para cada uno de nosotros no solo reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, sino desarrollarlo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque Jesús no es solo el Salvador y no es solo el Señor. Jesús es la palabra viva y eficaz que penetra hasta el fondo de nuestro ser para discernir las intenciones del espíritu y las intenciones del corazón. Esas intenciones de ese corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas, del cual nos habla Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón es la que se llama el yo o el ego, que Jesús nos mandó a crucificarlo, a negarlo. Cuando en Mateo 16, 24 nos dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese negarnos a nosotros mismos es negar el yo, negar el ego, ese ego enfermo, ese ego que es carnal, ese yo que es un ídolo que tenemos en nuestro corazón que nos lleva a hacer nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Necesitamos negarlo. ¿Cómo lo negamos? A través de llevarlo a la cruz. ¿Y cómo lo llevamos a la cruz? La cruz es la palabra. La cruz es en negarnos a nosotros mismos, y tomar nuestra cruz significa la decisión de morir a nosotros mismos y luego llevar a ese ego a la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces estamos listos para seguir a Jesús. Y eso es el discipulado. Muchos de los creyentes el día de hoy se están conformando con ser simplemente salvos, cuando tienen por delante una vida plena que Dios les quiere dar a través del conocimiento de su palabra, que es el conocimiento de Él. Así que necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ahí tenéis la vida eterna. No dijo solo léanlas, dijo escudriñadlas. Y escudriñarlas es leerlas, meditar en ellas de día y de noche, como nos dice el Salmo 1, para ser entonces como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que tenemos una fuente de bendición, tenemos una palabra de bendición, tenemos a Jesús, que es la resurrección y la vida. No tomemos solo la resurrección, tomemos también la vida a través de conocerle a Él por su palabra. Así que ese es el significado de la denominación de Jesús como la resurrección y la vida. Otro nombre u otra denominación que encontramos de Jesús en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, es la de Rey de Israel, Rey de los judíos. Esto lo encontramos en Mateo 27, 42, en Juan capítulo 1, versículo 49 y en Mateo 27, 11. Y esto apunta directamente a lo que Jesús hará en su segunda venida, una vez que termine la gran tribulación y venga y se dé la manifestación gloriosa de la segunda venida de Cristo. Él establecerá el reino milenial en Jerusalén para Israel y para todo el mundo. Él gobernará desde Israel y se cumplirá esta palabra de que Él es el Rey de Israel y el Rey de los judíos. De hecho, recordemos que en la cruz del Calvario, el título que le pusieron los romanos a la cruz era Jesús, Rey de los judíos. Entonces, esa es una palabra profética y un nombre profético que se cumplirá
en el milenio plenamente. Él ya es el rey, aunque ellos no lo acepten. Pero en el reino milenial se establecerá la plenitud del reino con la aceptación de su reinado por parte de los judíos. En Lucas capítulo 2:11, Juan 4:42, Lucas 1:47 se refieren a Jesús como el Salvador, y el significado de este nombre ya lo desarrollamos en la parte número 1 de la revelación de Jesús en los evangelios. Pero hoy le quiero agregar un dato importante que la palabra también le agrega a la denominación de Salvador. Y en Lucas 1:69 dice, Salvador poderoso. Y esto está haciendo alusión a la característica de Jesús como Dios. Dios es todopoderoso. Dios es uno, pero en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de las tres personas tiene exactamente los mismos atributos del otro. O sea, si Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso. Y el hecho de que Jesús sea un Salvador poderoso significa que Él nos puede salvar de toda situación, no solo de la salvación, que es la salvación del pecado para que tengamos vida eterna, sino la salvación en todas las demás áreas de nuestra vida. La salvación no solo significa el perdón de pecados y el acceso al cielo cuando muramos en esta vida. Salvación y vida eterna significan lo mismo, la vida de Dios en nosotros. Y para que se manifieste la vida de Dios en nosotros necesitan ser removidas todas esas mentiras, esos argumentos y esas fortalezas o razonamientos que nos impiden el conocimiento de Dios. Y las armas de nuestra milicia, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, o 4 y 5, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y el poder de Jesús se manifiesta en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, destruyendo todas esas mentiras, esos argumentos y esos razonamientos falsos que vienen del mundo, que nos están impidiendo conocer al Señor. Por eso es importante no solo el leer la palabra, sino la dirección del Espíritu Santo. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para empoderarnos, para que salgamos de toda esa basura de mentiras que acumulamos en el mundo o lo que oímos constantemente del mundo, para centrarnos específicamente en la palabra y poner nuestro fundamento de vida en la palabra de Dios, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y el Señor es poderoso, primero que nada, para penetrar en las profundidades de nuestro corazón y revelarnos todo lo que hay en él. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo profundo de nuestro interior para discernir lo que son los pensamientos del corazón, de los pensamientos del espíritu, y obviamente para destruirlos, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, estamos en un proceso de liberación, de restauración, de sanidad todo el tiempo, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y Él es poderoso para quitar de nosotros toda atadura que nos esté impidiendo alcanzar esa vida plena. Pero ese quitar esas ataduras implica la comunión con el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios, que es nuestra parte. Y la parte de Dios Todopoderoso es la transformación de nuestro corazón. Así que no tenemos por qué oponernos a esa obra, es más, la deberíamos anhelar. Desafortunadamente, muchísimos creyentes no anhelan esa obra de liberación, quieren mantenerse en esa vieja manera de pensar, y algunos de una manera muy testaruda. ¿Por qué?
porque están viviendo para su ego, como les decía Pablo a los de Corintios. Yo no les puedo enseñar a ustedes más verdades más profundas de la palabra, porque todavía son niños, todavía son carnales. ¿Qué quiere decir eso? Dominados por la carnalidad. ¿Y por qué eran dominados por la carnalidad? Porque todavía estaban viviendo de acuerdo a su ego, de acuerdo a su yo, en esos caminos que les parecían derechos en su propia opinión, pero su fin era camino de muerte. Y lo que Pablo les está diciendo en ese pasaje es: dejen ya su yo, crucifiquen su yo, nieguen su yo, lleven su yo a la cruz, lleven su yo a la palabra y pónganlo en servidumbre para que puedan conocer verdades más profundas de la palabra y de esa manera tengan más vida abundante de la que tienen ahora. O sea, esos consejos de la palabra no los podemos echar en saco roto. El Señor nos está hablando muy claramente de la necesidad de que nosotros pasemos de la salvación al discipulado, conociendo la palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu Santo. No deben ser guiados por predicadores, por profetas, sino por la palabra de Dios. Si el predicador habla conforme a la palabra, si el profeta habla conforme a la palabra, y nosotros tenemos el testimonio interno de la palabra en nuestro corazón para comprobar lo que se nos está diciendo, entonces es correcto. Pero es Dios hablando a través del predicador, no el predicador hablando de sus propios consejos, ni el profeta profetizando de su propio corazón, sino profetizando la palabra de Dios. Así que necesitamos, mis amados hermanos, principalmente ahora que estamos tan cerca de la venida de Cristo por su iglesia, esforzarnos y ser valientes para crecer en el conocimiento de la palabra y en la comunión del Espíritu Santo, para ser transformados en esa novia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, que Jesús viene a traer, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 5, versículo 27. Necesitamos ser mucho más diligentes en nuestra salvación. Dice la palabra: cómo descuidaremos esta salvación tan grande. Y de verdad es grandísima cuando comenzamos a ver todas las riquezas de esta salvación tan grande que trajo Cristo a cada uno de nosotros por lo que hizo en la cruz del Calvario, que es el derramamiento de su sangre, que es el sello del pacto de gracia, de ese nuevo pacto que está disponible para nosotros. Entonces nos da cada día más hambre y sed de conocerle. Y de eso se trata. Recuérdese qué es lo que dice el salmista. El salmista dice: como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así mi alma clama por ti, Dios mío, y por tu palabra. Así que para que esa salvación poderosa que Jesús hizo para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario se manifieste en nuestras vidas y no andemos de valle de sombra de muerte y de desierto en desierto y de valle de sombra de muerte en valle de sombra de muerte, para que caminemos en una vida de bendición. Necesitamos que cada uno de nosotros nos esforcemos en el conocimiento de la palabra, y eso es lo que dice Josué 1:8. Josué 1:8 dice: esfuérzate y sé valiente para leer todas las palabras de este libro y ponerlas por obra, de tal manera que todo lo que hagas prospere. Así que necesitamos ser esforzados y valientes. Jesús nos lo recuerda cuando dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre violencia y solo los violentos son los que lo arrebatan. Así que es importante que entendamos el mensaje que nos deja este nombre de Salvador poderoso, de la resurrección y la vida, de la puerta, de las ovejas, de profeta, estos nombres de Jesús, para que seamos esforzados y valientes y arrebatemos el reino que sufre oposición. El diablo, pero principalmente nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego, son nuestros verdaderos enemigos y solo los podemos destruir a través
través del conocimiento de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo y de establecer nuestro fundamento sobre la palabra. En Juan capítulo 10, versículo 33, un poco más adelante de donde estábamos viendo que Jesús era la puerta, también Jesús se identifica como el buen samaritano. Y el buen samaritano es un ejemplo para que nosotros lo sigamos, porque él hace la pregunta al final del buen samaritano, hace la pregunta, ¿quién es el prójimo, el que hizo misericordia con el prójimo? Y le contestan el buen samaritano, y entonces dice, hagan ustedes también misericordia como él. ¿Y por qué Jesús es el buen samaritano? ¿Y por qué nos invita a vivir como el buen samaritano? Primero que nada, recordemos lo que dice la palabra. Que venía un hombre bajando de Jericó a Jerusalén. Jericó era la tierra del pecado. Recuérdense que es el primer obstáculo que encuentra el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida, y el primer obstáculo que nosotros tenemos para entrar a la tierra prometida es el pecado. Por lo tanto, Jericó representaba el pecado, y este iba a Jerusalén, o sea, ya había salido del pecado, iba hacia Jerusalén, que representa la plenitud de la vida, el lugar de la morada, de la presencia de Dios. Entonces, este samaritano iba en su trayecto de ser salvo. ¿Y qué sucede? Lo atacan unos salteadores en el camino. ¿Quiénes son los salteadores? Es el diablo. El diablo no viene sino para robar, matar y destruir, y lo dejan medio muerto, o sea, tenía sus batallas. Entonces, ¿qué dice la parábola? Que pasó un escriba y lo siguió, y pasó de largo. Pasó un sacerdote y también pasó de largo. Estaban tan ocupados en su religiosidad y en su disque espiritualidad que se olvidan del prójimo que estaba ahí tirado medio muerto. Pero viene un samaritano, uno que era para los judíos despreciable, y eso es lo que nosotros somos para el mundo. Recordemos que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 30, que lo vil del mundo, lo débil, lo que no era, lo que no servía, eso fue lo que el Señor llamó. Entonces nosotros somos ese buen samaritano, despreciados por el mundo, pero amados por Dios. Y entonces viene este samaritano, que también representa a Jesús, venda sus heridas, lo monta en su caballo y lo lleva a un mesón. Y lo cuida en el mesón, ya que lo había cuidado, le había limpiado las heridas y las había sanado con aceite, lo lleva al mesón y se lo entrega al mesonero y le paga por 2 días. Y le dice, todo lo que él, tenlo aquí, y todo lo que él, todos los gastos en los que incurra, yo te los pagaré cuando regrese. Y aquí hay varias cosas interesantes en esta parábola. Dice que el samaritano le limpió las heridas, las vendó, pero antes le puso aceite. Y ese aceite es la unción del Espíritu Santo, que sana, restaura, liberta, etc. Y luego venda sus heridas. Y esas vendas son la palabra de Dios. Y entonces lo lleva al mesonero. El mesonero representa la iglesia, para que lo cuide. Jesús lo salva y se lo da a la iglesia para que la iglesia lo cuide en su nombre. Y él va a regresar después de 2 días. Un día como 1000 años y un año como 1000 días, dice la palabra, o sea, 2000 años, que ya pasaron. Ya pasaron 2 días, 2000 años. Y él vendrá al 3er día. La venida de Cristo está pronto. Y le pagará al mesonero todo lo que haya gastado en el buen samaritano. Y dice la palabra que cuando venga el príncipe de los pastores, él les dará la corona de justicia a los que hayan guardado. Él les dará sus recompensas a los que hayan cuidado a los santos. Así que ahí vemos un tipo de Jesús, pero también vemos un ejemplo a imitar.
Nosotros no podemos dejar al mundo medio muerto. El mundo está medio muerto, está agonizando. Hay muchísima gente que no conoce a Jesús, o si lo conoce muy por encima, que necesita ser recogido a través de la evangelización para que la unción del Espíritu Santo caiga sobre ellos, sean sanados, liberados, y que la palabra de Dios haga el trabajo de terminar de la liberación, y porque la venida de Cristo está muy cerca. La palabra nos dice que hagamos lo mismo que hizo ese buen samaritano. Así que, mis amados hermanos, Él es el buen samaritano, y ese buen samaritano significa lleno de misericordia. Y nosotros estamos también llenos de la misericordia de Dios porque la hemos recibido, y la palabra de Dios dice: dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y recordemos que la misericordia es una característica de Dios hacia los pecadores, para el perdón de los pecados. Entonces nosotros debemos hacer de misericordia con el mundo incrédulo, con el mundo impío, para que conozcan al Señor. Necesitamos llevarles la palabra, evangelizarles, darles la buena nueva de Jesucristo, no la condenación del infierno, sino hablarles del camino que hay disponible todavía para que ellos puedan tener vida y vida eterna. Y después disipularlos, sanándoles las heridas para que estén listos para la venida de Cristo. Él es nuestro ejemplo, y Jesús lo dijo: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y vemos a Jesús en los evangelios haciendo misericordia con un montón de pecadores. La mayoría de los que sanó, liberó, etcétera, no eran salvos, eran pecadores. Y Él les impartió misericordia a través de sanarlos, liberarlos, de evangelizarlos, de darles la palabra. Muchos de ellos quizá no creyeron, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Él usó de misericordia para con ellos, y esa misma misericordia que hemos recibido, nosotros necesitamos usarla para el mundo impío. Este es un tiempo de evangelización del mundo impío y de reevangelización de la iglesia, para que todos nos podamos presentar delante del Señor como una novia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Así que, mis hermanos, el nombre del buen samaritano no es solo una bonita historia, sino es un nombre que tiene un contenido hermoso, maravilloso. Primero, de lo que Cristo hizo con nosotros, pero también de lo que Él nos llamó a hacer con respecto a los otros, incluidos nuestros hermanos. También necesitamos ejercer de la misericordia que hemos recibido de Dios con aquellos nuestros hermanos que puedan haber caído. La palabra de Dios nos lo dice en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice: si alguno ve que su hermano ha caído en pecado, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no sea que ustedes posteriormente también sean tentados y necesiten de esa misericordia. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Y qué es lo que hacemos en la iglesia? Todo lo contrario. Cuando un hermano está caído, casi que lo echamos de la iglesia, lo condenamos, lo juzgamos, le pasamos encima, le decimos un montón de cosas que no deberíamos, y lo que menos hacemos con él es de hacer misericordia. Si usted ve a un hermano caído, anímelo. Usted tiene una palabra de exhortación, de consolación y de edificación para darle a ese hermano con espíritu de mansedumbre, de tal manera que él sea restaurado a la plena comunión con Dios y a la plena comunión con los hermanos, con el cuerpo de Cristo. Así que el nombre del buen samaritano nos llama a ejercer misericordia con los demás. Luego, en Marcos capítulo 1, versículo 24, Jesús es nombrado como el Santo de Dios. ¿Y eso qué significa? Que en Él está la plenitud de la santidad. La palabra de Dios dice que Jesús se despojó de su gloria, se hizo hombre, y que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Y porque no pecó, Él está calificado para ser nuestro sumo sacerdote y tener compasión de nuestros pecados. Pero notemos que Él se mantuvo
sin pecado. Y una de las cosas que él nos exhorta es que, como la palabra nos lo exhorta en Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 13 en adelante, que como hijos obedientes seamos santos como él es santo. O sea, que él sea el santo de Dios, y que él nos haya dicho: ejemplo les he dado para que como yo he hecho ustedes también hagan. Eso significa que nosotros debemos procurar la santidad también. ¿Y qué es la santidad? Es la manifestación del carácter de Cristo. Olvidémonos un tanto de los mandamientos que representan el carácter de Cristo, pero más allá de los mandamientos es manifestar el carácter de Cristo. Sean santos como yo soy santo, y la santidad es una característica o una cualidad del carácter de Cristo, y lo que nosotros somos llamados es a manifestar el carácter de Cristo en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y mire, la santidad es fácil, es fácil. El Señor la redujo a 3 principios en 2 mandamientos. Cuando le preguntan al Señor cuál es el mandamiento superior de la ley, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, y él remata diciendo: en esto se resume toda la ley y los profetas. Vivir en amor. Somos llamados a vivir en amor. ¿Y qué es vivir en amor? Por un lado, amar al Señor, nos dice Juan capítulo 14, versículo 15, que es guardar sus mandamientos. Y amar al prójimo nos lo enseña en Mateo capítulo 7, versículo 12, la llamada regla de oro: no le hagas a tu prójimo lo que no quisieras que te hicieran a ti. Y por ende también, hazle a tu prójimo como quisieras que te hagan a ti. O sea, al final, el mandamiento, si nosotros estamos enfocados en el mandamiento del amor, estamos hechos. El amor, de hecho, es el principal fruto del Espíritu Santo, amor. Y derivado del amor viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Pero el amor es la clave. Por eso la palabra de Dios nos dice que al final todo pasará, menos la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. ¿Usted quiere vivir en santidad? Viva en amor, creciendo cada día en esa manifestación del amor. Vivir en amor es vivir en santidad. Y recordemos que sin santidad, muchas gracias por recordárnoslo, hermana Marlene, sin santidad nadie verá al Señor. Así que de lo que se trata es de vivir en amor. Las obras que van a recibir la recompensa, de acuerdo a lo que nos enseña en 1 Corintios 3, versículos, si no estoy mal, del 16 en adelante o del 15 en adelante. Las obras que van a recibir recompensa son aquellas obras que hayamos hecho por amor a Dios y por amor al prójimo y por amor a nosotros mismos. Por cierto, que quiero invitar a que todos los días en esta misma página, más o menos alrededor de mediodía, estoy subiendo una serie de cápsulas que se refieren al amor a nosotros mismos, que es un concepto que es bien desconocido en el cuerpo de Cristo. Le invito a que nos siga cada día. Es una cápsula de alrededor de 15 minutos que va desarrollando cada uno de los aspectos de amarnos a nosotros mismos de acuerdo a lo que dice la Biblia. No un amor egocéntrico, sino un amor bíblicamente enfocado. Así que le invito a que siga esa serie. Va a ser de bendición para su vida y va a transformar su concepto. Le cuento que en mí hizo una transformación impresionante el haber estudiado ese tema, y por eso lo compartía hace tiempo y lo estoy volviendo a compartir para que sea de bendición a su vida y salgamos de todos esos falsos conceptos de que la humildad es ser alfombra, es aguantarlo todo, no. El amarnos a nosotros mismos es obedecer la palabra de Dios. Ahí se resume, pero vamos desarrollando cada uno de esos aspectos para bendición de su vida. Así que le invito a seguirlo, y si no,
puede encontrar toda esa serie de videos en nuestro canal de YouTube, y ahí en el canal de YouTube hay una sección específica que se llama Amarnos a nosotros, el amor a nosotros mismos. Ahí puede encontrar la serie completa, pero si no, de cada día vamos a ir subiendo un video. Hoy subimos el número 2. Así que le invito a escucharlo. Son cápsulas, la mayoría de ellos. Hay uno o dos que son un poquito más largos, pero ahí vamos desarrollando todos los aspectos que se refieren al amarnos a nosotros mismos, que es es vivir, es parte de vivir en la santidad, porque vivir en santidad es vivir en amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Y al prójimo no lo vamos a poder amar si no nos amamos a nosotros mismos. Porque dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros nos vemos como alfombras, vamos a tratar al prójimo como alfombra. Si nosotros nos vemos como que tenemos que aguantarlo todo, vamos a tratar al prójimo como que aguante todo. Y ahí es donde van a comenzar los conflictos, porque no tenemos bien claro ese concepto. Así que le invito a seguir esa serie. Entonces, el hecho de que Jesús, sea el santo de Dios, es primero que Él es la plenitud de la santidad, y nos lo dice la palabra. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Como ser humano, obviamente como Dios, Él impecable santidad, pero habiéndose despojado de su gloria, habiéndose despojado de su esencia como Dios, Él se hizo hombre, y como hombre nos enseñó que la tentación puede ser resistida. Él resistió la tentación con la palabra de Dios. Así que nosotros también nos da ejemplo de buscar la santidad, fortaleciéndonos en la palabra de Dios y poniendo la palabra de Dios por delante. Y poner la palabra de Dios por delante es vivir en amor al Señor, cumpliendo sus mandamientos, y en amor al prójimo, amándonos a nosotros mismos y amándolos a ellos como nosotros somos amados. En Lucas, en el capítulo 7, versículo 13, y Lucas 10, 1, Mateo 8, 2, y 6 y 8 y otros pasajes de la Escritura nos anticipan una faceta de Jesús que no es desarrollada totalmente en los evangelios, pero va a ser desarrollada totalmente en las epístolas o en los demás libros del Nuevo Testamento, y es la faceta de Señor, de la cual hablaremos posteriormente. Pero en principio, Señor significa el que manda en todos los aspectos de nuestra vida. Él no solamente debe ser el piloto, Él tampoco debe ser el copiloto, Él debe ser el todo de nuestras vidas. A eso se refiere el que Él es Señor. En la antigüedad, ser Señor significaba ser el dueño de la vida de de aquellos que estaban bajo su señorío. De la misma manera, Jesús es el dueño de nuestras vidas, y nuestras vidas son para vivirlas en Él. Por eso la palabra de Dios dice: en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos y en Él morimos. Él es el dueño de nuestras vidas, y nosotros necesitamos entregarle verdaderamente nuestras vidas a Él de una manera voluntaria. Hacernos voluntariamente esclavos por amor de Él. A eso se refiere el señorío, pero lo vamos a desarrollar en un estudio posterior, ya cuando entremos a ver la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Luego Jesús es comparado en Juan 3:14 con la serpiente de bronce que Dios mandó a levantar en el desierto para que los israelitas fueran liberados de las serpientes, de las mordeduras de serpientes que producían la muerte. De la misma manera, es a Jesús a quienes nosotros necesitamos voltear a ver, en quien necesitamos poner nuestra mirada para que seamos liberados de la serpiente que es el diablo y sus demonios, y tengamos vida y vida en abundancia.
En Juan capítulo 1, versículo 14 y Juan capítulo 1, versículo 18, denominan a Jesús el unigénito del Padre o el unigénito Hijo. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Jesús es igual que el Padre y que además es el único nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. No hay otro nombre. Y además también significa que es un nombre sobre todo nombre ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí hay un punto importante. Esto no significa el que todos tengan que doblar sus rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra delante de Jesús. No significa que todos van a ser salvos. Aquí van a haber dos situaciones. Hay unos que doblamos nuestras rodillas y reconocemos el señorío de Cristo en esta vida terrenal. Somos los hijos de Dios. Luego, los que somos adoptados como hijos de Dios. En segundo lugar, están los que aquí en la tierra no reconocieron el nombre de Jesús como nombre sobre todo nombre, no reconocieron su señorío, lo van a tener que reconocer el día que sean presentados delante del trono blanco, del juicio del trono blanco, y sean condenados al infierno. En ese momento van a reconocer que Jesús era el Señor, pero ya tarde, ya en ese momento ya no habrá salvación. La salvación es única y exclusivamente aquí en la tierra. Y los demonios, fíjese esto, los demonios reconocen el señorío de Cristo y se sujetan a Él. De hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra, los mismos demonios le suplicaban que no los echara fuera, o le decían que para qué había venido, para torturarlos. ¿Por qué? Porque reconocen el señorío de Cristo. Pero ya tarde, porque ellos ya fueron juzgados. Ellos tuvieron su oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron, sino que permanecieron en su necedad y entonces fueron juzgados y condenados. Y aunque ahora ya reconocen el señorío de Cristo, ellos ya no tienen salvación. Fue tarde. Aún el diablo reconoce el señorío de Dios. ¿Por qué? Porque para tentar a Job en el Antiguo Testamento le tuvo que pedir permiso al Señor. O sea, reconoce a Dios y al reconocer a Dios reconoce a Jesús como el Señor, pero ya tarde. ¿Por qué? Porque el diablo ya fue juzgado junto con los demonios los ángeles caídos que cayeron con él. Tuvieron que reconocer ya tarde. Entonces el tiempo de reconocer el señorío de Cristo es hoy, aquí en la tierra. Más tarde lo van a tener que reconocer los incrédulos, pero ya será tarde porque irán hacia el infierno. Ya no tendrá el mismo efecto que tiene ahora de la salvación. Muy bien. Luego, la palabra de Dios nos dice que Jesús, en Juan 15:1, que Él es la vid verdadera. ¿Y qué significa la vid verdadera? Realmente este nombre lo vamos a dejar para el día de mañana cuando vamos a estudiar los yo soy de Jesús, son nombres importantísimos. Los yo soy de Jesús, los 7 yo soy de Jesús, que tienen un significado impresionante para nosotros. Le invito a que no se pierda el día de mañana esa enseñanza. Así que por el día de hoy hemos terminado. Solo antes de que se retire de la transmisión, déjeme hacerle unos recordatorios y vamos a cerrar la transmisión con oración por usted y por su familia. Primero que nada, recordemos, todos los días a las 8 de la noche estamos teniendo una transmisión para compartir la palabra de Dios en esta serie, que en este momento está en esta serie de conocer más a Jesús a través de sus nombres. El segundo recordatorio es, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala en sus redes sociales con sus contactos para que también ellos sean bendecidos.
hemos desarrollado otra cantidad de series para conocer al Señor y otra cantidad de series para vestir a la novia, para prepararla para la venida de Cristo. Todas estas enseñanzas en video están en nuestro canal de YouTube y muchas de ellas tienen su bosquejo para que usted lo escuche y además lo lea en el bosquejo. Le recomendaría que acceda a nuestro canal y se suscriba y acceda a las enseñanzas. Esto es gratuito. Puede acceder a las enseñanzas directamente, pero nos haría sería de bendición que se suscriba al canal, porque en la medida en la que aumentan los suscriptores, YouTube nos da más privilegios para poderle servir de una mejor manera. Así que lo invitamos a visitar nuestro canal en YouTube. Solo ponga en el buscador de YouTube Gustavo Bianchi y ahí le va a aparecer. En tercer lugar, le quiero también recordar que si usted necesita salir de su casa en este tiempo, por cualquier situación, no se olvide de mantener las medidas de seguridad que nos han recomendado. Use la mascarilla, lávese las manos con jabón constantemente, mantenga el distanciamiento necesario de una persona, porque protegiéndose usted está protegiendo a su familia, y protegiendo a su familia nos protege también a todos. Muy bien, vamos a orar entonces para terminar la transmisión y bendecirle a usted, a su vida y también obviamente a mí y a la vida de los míos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, por esa revelación maravillosa que nos das a través de tus nombres para edificar nuestra fe, Señor, y para animarnos, exhortarnos, consolarnos y edificarnos, Señor, para seguir en este caminar contigo maravilloso, Señor, hacia la vida plena, la vida abundante que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. También te damos gracias, Señor, porque tenemos dentro de esos privilegios de esta salvación tan grande el poder tener acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y hoy venimos, Señor, delante de tu trono de gracia para levantar delante de él a nuestras familias y a nosotros mismos, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que esté enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que está cautivo y preso en mentiras, argumentos y razonamientos falsos que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, Señor. Te pedimos también, Padre, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que levantes al que esté caído, que fortalezcas al que está debilitado, que el que está en angustia, opresión, depresión, ansiedad, temor, miedo o cualquier emoción negativa, Señor, tú derrames sobre él tu manto de alegría y en su corazón, Señor, lo unjas con tu óleo de gozo, Padre, de tal manera que cambie su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, Señor, su duelo en fiesta, Padre, y a todos danos cada día más hambre y sed de ti. Crea en cada uno de nosotros, Señor, un espíritu noble y un corazón limpio que nos sustenten, Padre, y llévanos, Señor, de gloria en gloria, transformando nuestro carácter por el Espíritu Santo en el carácter de Cristo, para que seamos, Señor, esa novia santa, pura, limpia, sin mancha y sin arruga, que tú, Señor, vienes a traer muy pronto, Padre. Señor, también te pedimos que en esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador, que nuestras energías sean recuperadas para enfrentar nuestro día de mañana, Señor, y que mañana sea el día que nos gocemos en ti, Señor, porque tú lo creaste para bendecirnos, Señor. Que sea un día de cumplimiento, un día de fructificación, un día de bendición, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes. Que tengan una linda noche, que el Señor les bendiga, les guarde, y les mando a todos un abrazo con la esperanza de que podamos vernos mañana, el día a las 8 de la noche, si Dios lo permite. Un abrazo para todos, bendiciones.